GDM. Disfruta lo que ves. Buenas noches, amigos televidentes, una vez más con ustedes en este su programa Hablemos de Calidad y otros temas, que se transmite todos los martes de 7 a 8 de la noche por este canal 74 GDM. De modo que todos los martes vamos a esperarlos a ustedes, a su atención, a todo lo que aquí tratamos, que creemos que tiene alguna importancia para contribuir a un mejor ser humano, a un mejor ciudadano, que es la misión de este programa: educar, difundir conocimientos útiles a toda la ciudadanía. En muchos temas, porque la calidad es un concepto muy amplio, tiene una dimensión bien grande la calidad. Podemos hablar de calidad de los productos, de los bienes y servicios, podemos hablar de la calidad del ser humano también, que es el tema de este programa de hoy, relacionado con un tema recurrente, permanente, que es el tema del espíritu de la Navidad. ¿Qué nosotros debemos entender por el espíritu de la Navidad? ¿Cuál es la conceptualización correcta que debemos hacer de esta época del año, que termina ya el año? Ya estamos a unas horas de terminar el año 2019 y es propicia la ocasión para hacer una reflexión profunda junto a una persona que puede hacerlo con nosotros, que es Fidias Aristi, que lo tenemos aquí como invitado en el día de hoy. Un amigo de vieja data, compañero de estudios en la universidad, secretario general de la Liga Municipal Dominicana, presidente del Consejo Nacional de Droga, y ha ocupado otros muchos cargos públicos de relevancia, una persona formada, una persona de buenos principios, cristiana, amigo de los amigos, en fin, dedicaría yo un programa a hablar de Fidias Aristi y de todas las vivencias que tenemos juntos. Buenas noches, Fidias. Buenas noches, Julio. Muy complacido, muy agradecido por demás, y decirte que constituye más que un placer, un gran privilegio el venir a compartir contigo, un ciudadano de condiciones tan excepcionales, tan valiosas y que ha prestado tan significativos servicios a la patria, y que me permite, reitero, el privilegio de compartir esta tribuna sobre calidad y muchas otras cosas más. Lo hacemos, como bien se ha dicho, en la postrimería del año, apenas horas de que el año 2019 concluya en el calendario del mundo. Y aunque es mi primer martes en este programa, no será el último, aunque sí será el último día del año, y me siento desde ya muy complacido, reitero, y muy honrado, y en plena disposición de corresponder hasta donde sea posible a los cuestionamientos y a los requerimientos. Desde ya, sin embargo, felicitarte por la temática escogida, el espíritu de la Navidad, que es algo que mueve a profundas reflexiones, porque uno de los aspectos más significativos precisamente de lo que se puede llamar el espíritu de la Navidad, entendiéndose por espíritu el significado de trascendencia más allá de lo visible, de lo material de esta conmemoración, se caracteriza por una gran paradoja. La Navidad se ha ido forjando en una paradoja
cada vez más peligrosa, como lo testimonia la prensa de este mismo día y del día de ayer, lunes, acerca de los femicidios o feminicidios, como generalmente se le llama, los actos de violencia en términos generales provocados por los bacanales, por las bromerías, por la licencia, por la banalización que hemos hecho y la ruptura precisamente del verdadero espíritu y significación de la Navidad. Es decir, es lo que caracteriza a la Navidad desde la conmemoración del nacimiento de quien encarna el amor, de quien encarna la solidaridad, de quien encarna el respeto y sin embargo la práctica multitudinaria, prácticamente colectiva, que de todo lo contrario a la significación de fraternidad, de solidaridad y de respeto mutuo. Muy bien, Fidias. Fíjate que en esta época del año nos dejamos llevar por las rutinas y las festividades, el alborozo, la celebración, la fijación de metas, la declaración de sueños. La Navidad es un espacio para todo esto. Y yo creo que más que hablar del espíritu de la Navidad, deberíamos de hablar, como leí anoche en una nota teológica de mucha profundidad, debíamos hablar de la Navidad con espíritu. La Navidad, como te decía, sobre todo en esta época, donde no solamente celebración, donde solamente no es compartir con los familiares. Recuerdo aquellas épocas ya lejanas desde el punto de vista de lo que es la edad del ser humano, donde los familiares venían desde lejos, compartían con los primos, los hermanos, los padres, los abuelos. O sea que era un momento, eran 2 semanas de muchas celebraciones, de muchos encuentros tiernos, llenos de cariño, de amor. Pero el espíritu, la Navidad con espíritu, desde el punto de vista del no creyente y del creyente también, es eso, la celebración del nacimiento de un hombre de gran notabilidad universal, de un ser de gran notabilidad universal, Jesucristo. Y los cristianos, los creyentes, los hombres de fe, también cometen el error de celebrar ese acontecimiento, el nacimiento. Pero ¿qué hay detrás de la Navidad con espíritu? Es la pregunta. Hay un misterio, que es uno de los grandes misterios del cristianismo, que es la encarnación. Dios hecho hombre. Es un tema complicado, complejo, hasta para los teólogos de mayor connotación y méritos, pero es Dios en la carne, Dios en el hombre, Dios en la humanidad. Por lo que podríamos pensar que la primera prioridad, el primer amor, lo más relevante para ese ser divino es el ser humano. Por lo tanto, podríamos deducir que la Navidad debería ser un retorno a la humanidad, a eso que es esencia del amor divino, que somos nosotros.
No sé si tú estás de acuerdo con este razonamiento, perfectamente de acuerdo. pero a mí me parece que en esta sociedad llena de convulsiones, donde el crimen adquiere cada día más relevancia, donde el odio, el resentimiento parecen imponerse, donde la envidia, el afán de lucro, los cultos que solamente empequeñecen al hombre, como el culto a la violencia, el culto al dinero, el culto al sexo, solamente lo que hacen es empequeñecer al hombre, a la humanidad, a deshumanizarlo, cuando deberíamos de pensar en ser más humanos y en humanizar a los semejantes a otros. Tiene ese término Navidad con espíritu para mí un significado especial. Sí, como bien has dicho, Julio, ese tema es profundamente complejo, pero lo peor que podemos hacer es darle la espalda y asumir una actitud huidista frente al análisis que pueda realizarse de ese acontecimiento que significa el nacimiento de Jesús visto por creyentes, por agnósticos o por no creyentes. Es decir, existe un Jesús que consta en documentos históricos, su existencia, y luego existe para nosotros, en mi caso, Jesús el Cristo, es decir, el Dios encarnado. Es posible que el historiador agnóstico, no creyente, admita, como lo admite la mayoría, la existencia de Jesús, aun cuando no admita la condición de Cristo, que luego, con la acción de los apóstoles, en la prédica de Pablo y el desarrollo mismo de la iglesia, se convierte en lo que nosotros entendemos como el Dios encarnado. Pero ya se trata de una que trasciende el espíritu que nos proponemos desarrollar en esta noche. Sin embargo, la banalización de la Navidad, la prostitución, si se quiere, de lo que hemos convertido el nacimiento de Cristo, de Jesús, es algo que mueve a profundas reflexiones, porque es un síntoma inequívoco de la degradación moral, de la degradación humana en que nos encontramos. Jesús, en la práctica, Jesús ha sido sustituido por un personaje regordete, de barbas blancas, llenas de regalos, que nos invita a que vayamos al comercio a comprar lo que no necesitamos y a desposeernos de nuestros escasos bienes y enriquecer aún más a los pudientes. En eso hemos convertido la Navidad. Claro, lo primero que tenemos que partir es de la idea, del elemento histórico de que Jesús no nace un 25 de diciembre. No nace 25 de diciembre. Se trata de una herencia eminentemente pagana. Se trata de la conversión, de la celebración del Dios del Sol, del difunto esposo de Semíramis, que luego la deja ella en embarazo y ella se casa hasta con su propio hijo, es decir, de un paganismo en extremo, un nieto de Noé, y eso con la alianza
de la iglesia con Constantino, que se celebraba en el 21 de diciembre. Lo que pasa es que con el cambio de calendario se pasó al 25 de diciembre. Y entonces la iglesia entendió que para sustituir ese culto al sol, porque lo que se celebraba era el nacimiento de ese hijo del sol y de ese dios sol mismo, es decir, una fiesta eminentemente pagana que se celebraba el último día con un lechón, con jamón, porque el hijo Jafet había muerto como consecuencia era cazador de un cerdo silvestre, y después de 40 días, porque lo que se celebra previo no son los 40 días de la pasión de la pasión de Jesús, sino son 40 días que se celebraban desde aquella época, desde la torre, porque él mismo fue el que intentó hacer la torre de Babel. Claro, todo eso se extiende. Nosotros conocimos 4 imperios: el imperio babilónico, del 605 al 539, por ahí, el imperio medo-persa, el imperio griego, y finalmente hasta el año 476, 475, 476, el imperio romano. Claro, la iglesia cabeza y una de sus ideas, de sus creencias, de sus convicciones, pero al mismo tiempo entró en un proceso de paganización y de ceder el espíritu verdadero del nacimiento de Jesús, y si se quiere en gran medida, elementos teológicos y elementos doctrinarios de primer orden, en aras de la conquista de otros elementos o factores que no quisiera entrar en esos detalles para que no se nos malinterprete. Pero quien más está llamado, o quien más está llamada a el rescate de este espíritu de la Navidad, o la Navidad con verdadero espíritu cristiano, es la familia con la iglesia. Pero la iglesia misma fue la primera en ir cediendo. Al ir cediendo se ha producido una dispersión, una digregación de la familia. Tenemos males que en estos días parecen que han sido anestesiados. Nosotros no nos preocupamos por los resultados de los estudios del PISA en nuestro país, y algo muy reciente, porque todos estos bacanales sirven precisamente como elementos anestésicos que nos alejan de la procura de soluciones a elementos básicos. Yo leía, sin embargo, precisamente antes de ayer, el domingo, en el periódico El País, un artículo que se refería a los resultados de PISA en España, de cómo España ha fracasado en los últimos tiempos, y cómo solo 1 de cada 10 chavales, como ellos dicen, muchachos, pudo tener cierto nivel de aceptación en el programa PISA, en cuanto a distinguir entre lo que es un dato y lo que es una opinión. Y esa autora, que titula su trabajo del domingo en el periódico El País, La sociedad del estupor, dice que habrá que agregar una materia en la que sea posible enseñar al alumnado a diferenciar una cosa de otra. Nosotros, que fuimos compañeros durante tantos años y que en estos días precisamente recordábamos a algunos de nuestros maestros, no solo ya a nivel universitario,
sino que tú te tomaste la libertad muy merecida y justificada de recordar a algunos de los maestros de niveles intermedios y secundarios y la calidad de aquellos maestros, que quiero omitir el nombre del colegio para no ofender a los excluidos. Todo eso lo hemos ido perdiendo, y la pérdida del sentido que debe tener la Navidad es precisamente la pérdida que también hemos tenido en la escuela dominicana, en la familia dominicana, y por qué no decirlo, en la iglesia dominicana. Cada día son más las iglesias los llamados ministerios de la prosperidad que crecen. Hay una denominación que se denomina Pare de Sufrir, así de simple, y todos sabemos que Cristo Jesús, el que conmemoramos supuestamente su nacimiento en estos días, todos sabemos que él habrá nacido en una época de verano, porque el mismo relato bíblico habla de los pastores que estaban con sus ovejas, y se supone que en tiempo de invierno, como lo es diciembre, y en aquella zona que es de las más altas del mundo, donde la nieve es terrible, era imposible que estuvieran pastoreando. Los mismos Reyes Magos ha sido tergiversado. Después se le llamó magos en forma muy peyorativa, porque se le quería asimilar con la cacería de brujas, etcétera, ya a nivel de la evolución histórica. Pero hoy se dice que son 3, hay una serie de mitos. Fíjate, en ese amplio contexto que tú también explicas, venía yo en el vehículo y oía un anuncio a propósito de lo que tú estás diciendo. Oía un anuncio donde una niña llamaba a festejar la Navidad, a hacer compras, claro, hacer compras y hacer préstamos, porque promociona, hacer préstamos porque la niña, porque el anuncio está financiado por un banco. Es decir, por la usura legalizada. La usura, bueno, ese sería otro tema de otro programa. Entonces, tú dices, bueno, pero este es el mensaje que debemos transmitir a la ciudadanía, sobre todo a los jóvenes. Se trata de una niña que está haciendo el papel de agente publicitario, en este sentido, a voz viva, en este caso, y uno piensa, bueno, pero este es realmente el espíritu de la Navidad, o más bien, como hemos dicho nosotros correctamente, la Navidad con espíritu. Vivimos realmente una sociedad decadente en la música, una sociedad decadente en la ficción, aquella que teníamos nosotros por la lectura, por los libros, que es una fuente inagotable de sabiduría y de moldeamiento de la personalidad y de la visión de cada uno de nosotros, la lectura. Se ha perdido completamente el sentido de la música, se ha degradado. Las redes sociales, que bien podrían haberse convertido en un medio formidable de educación, se han convertido en vitrinas del vicio, de la prostitución, de las aberraciones sociales, de la desinformación. Es decir, vivimos una sociedad que se complejiza no hacia el bien, sino hacia el mal. De ahí que reiteramos, hay que retornar a una reflexión seria sobre la Navidad con espíritu. Pero vamos a seguir conversando sobre este tema en el próximo segmento de este programa. Hablemos de calidad y otros temas
que se transmite todos los martes de 7 a 8 de la noche por este canal 74. GDM. Disfruta lo que ves. Todos tenemos gustos que nos hacen únicos. Algunos quieren ser influencers. Voy a enseñarles cómo preparar el verdadero shake con miles instantáneos. Y otros ya lo son. ¡Charán! ¡Salud! Algunos siguen una rutina. Para la avena yo siempre le echo 4 cucharadas de Milex en polvo. Y otros, bueno, aún no saben lo que es eso. Pero al final, todos tenemos algo en común. Sabemos apreciar lo mejor. Milex, el sabor nos hace únicos. En cada comienzo, en cada decisión, estamos contigo. Conocemos tus expectativas, también tus temores. Quieres ver la calidad crecer ante tus ojos y tener el orgullo de ofrecer lo mejor a los tuyos. Sabemos justo lo que necesitas, porque tu pasión y tus retos son los nuestros. Invesagro, soluciones agropecuarias. Protegemos tu inversión. En Zoolandia no hablamos de nuestro servicio. La calidad de nuestro servicio habla por nosotros. El trato aquí en Zoolandia es excelente, ya que tienen una buena calidad humana, ya sea con las personas o los animales. Contamos con una completa oferta para el cuidado y la salud de los animales. Servicio de peluquería, consulta interna, cirugía, sonografía, rayos X, laboratorio clínico y variedad de productos farmacéuticos. Además de pet shop y expedición de certificados de viaje. La verdad es que Zoolandia y para nosotros y nuestra mascota es nuestro segundo hogar. Estamos en Los Álamos, Autopista Duarte, Marginal número 12, diagonal al Homs. Zoolandia, porque ellos también cuentan. Todos tenemos gustos que nos hacen únicos. Algunos se van a lo clásico. Mi vida no arranca sin mi café, sobre todo con un chin de leche en polvo. Y otros, Él es un poco cuadrado. son más osados. Por eso yo le pongo mi toque. Algunos usan la medida exacta 3 cucharaditas con vainilla y un poquito de canela por arriba. y otros, 6 cucharadas, par de frutica y una moña. pero al final todos tenemos algo en común. Sabemos apreciar lo mejor. Milex, el sabor nos hace único. GDM. Disfruta lo que ves. Seguimos, amigos televidentes, con nuestro invitado especial de esta noche, Fidias Aristi Payano. Como le dije, amigo de hace muchísimos años, un sabio, un maestro, un orientador de la sociedad, que es lo que nosotros necesitamos en estos tiempos, orientadores. Sí, orientadores auténticos, Fidias. Muchas gracias. Decíamos, y quería yo leer aquí un parrafito de una nota teológica que leí anoche que me encantó el sentido, de ahí el nombre de este programa de hoy, La Navidad con Espíritu. Dice en una parte esta nota teológica lo siguiente, para que Fidias y yo sigamos comentando. Lo siguiente, dice: hoy, cuando nuestra... Vamos a ponernos los lentes porque sí, ya lo necesito. Hoy, cuando nuestra humanidad se desdibuja y se pierde en la confrontación, en la desesperanza y el temor, este misterio de fe, el misterio de la encarnación, más que nunca, Dios hecho hombre, nos invita a repensar lo humano. Esa realidad que Dios ha amado desde un principio, ha querido
la ha hecho suya y en la que nos ha entregado, y en la que se nos ha entregado, perdón. Pensar lo humano es de vital importancia en un tiempo en el que lo inhumano parece prevalecer bajo el rostro de situaciones que nos deshumanizan cada vez más. Es vital discernir lo económico y lo político en nuestra situación actual, pero es igualmente digno, vital y necesario repensar y ponderar nuestra forma de ser humanos. La Navidad es la fiesta de la humanidad. Oye, qué sentido, Firia, más profundo. Es celebrar aquello que estamos invitados a ser humanos. Se refiere a una humanidad tan absolutamente humana que se abre más allá de sus límites a la acogida del prójimo y de lo divino. Ser humano se realiza en el ejercicio diario de humanizarnos y humanizar a otros. No se trata de una simple práctica de piedad o recomendación ética. Es la tarea vital de realizar plenamente nuestra propia existencia. Una reflexión preciosa, de muchísima actualidad. Hace muchos años, un filósofo incrédulo, pero muy profundo en sus juicios, Friedrich Nietzsche decía que el único cristiano... Que no es muy del agrado de los cristianos, de los creyentes. Pero dijo algo que es digno de que reflexionemos. El único cristiano fue Cristo y murió en la cruz. Eso parece cada día como si constituyera un latigazo de veracidad en las instituciones, inclusive llamadas al predicamento a través del ejemplo y de su humanización del mensaje de Jesús. ¿Por qué la Navidad, como bien se señala, es la fiesta de la humanidad? Porque es Dios hecho humano, es Dios que otorga a su creación, que es el hombre, que es el ser humano, la oportunidad de reivindicarse con Él a través de reivindicarse con su prójimo. Y es lo que no hemos sabido entender y mucho menos hacer. Al contrario, lo que hemos ido cada vez más es, además de darle un sentido de comercialización a la Navidad, todo es mercantilizarla, banalizarla. Todo eso estuvo precedido de una serie de... Más duramente, prostituirla. La hemos prostituido. La hemos prostituido, efectivamente. Todo ese origen, incluso babilónico, con que tenía el 25 de diciembre, nosotros lo hemos readmitido, desgraciadamente, en la conmemoración del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. La Navidad es humanizarnos, porque es un llamado único a nosotros ser humildes, a nosotros ser solidarios, a nosotros entender y perdonar, a nosotros reencontrarnos con nosotros mismos. Y reitero, la mejor forma de encontrarnos con nosotros mismos
es a través de encontrarnos con el otro, porque el otro soy yo. Y es lo que tenemos que entender. Desde el momento en que entiendo que el otro soy yo cuido a ese otro. Precisamente el sentirme distanciado y el sentirme distinto y diferente, y en ocasiones lo que es peor, superior de ese otro, es lo que me hace capaz de ser excluyente y de producir daño inclusive a mi prójimo. Y contra esa prédica hay toda una doctrina. La doctrina de primero yo y ante todo yo, del individualismo social. Claro. Pregonada por todas estas, incluso en el ámbito económico, por el monetarismo, el neoliberalismo y todas estas tendencias esencialmente paganas en su esencia cristiana, que no tienen ninguna esencia cristiana. Perdona que te interrumpa. Anoche, precisamente, mirando un programa, escuchaba yo una persona con una expresión sorprendente, refiriéndose a esas drogas que se utilizan con más frecuencia en estos días, de toda naturaleza. Y decía que la droga era una respuesta racional a nuestra locura natural, una respuesta racional. Es decir, ahora bien, fíjate. Se decía en un programa de televisión. Tú tomas las estadísticas de los índices de criminalidad, de los índices de accidentes de tránsito, y los picos más altos se encuentran en abril y en diciembre y parte de enero. Pero fíjate que abril es la conmemoración de la pasión de Jesús, es decir, de una conmemoración tan noble, pasión y muerte de Jesús. Y diciembre coincide con el nacimiento de Jesús. Es decir, las dos épocas fundamentales del cristianismo, que ha sido sin duda el elemento cultural que más influjo ha tenido en la desgraciar a la familia, estar innecesaria de nuestros seres más íntimos. En esas dos épocas hay todo eso requiere también de una política pública, es decir, de una respuesta de Estado. A eso iba Fidias, te decía que tenemos en esta proclama que hacemos hoy nosotros, con mucha sinceridad, con mucha franqueza, con mucho sentimiento, de retornar a lo humano, de humanizarnos y humanizar al otro, que soy yo mismo, como tú sabiamente decías. El otro soy yo mismo, porque es un ser humano igual que nosotros, nuestros semejantes. La solidaridad humana, el abrazo fraterno, la asistencia cuando se necesite, la comprensión cuando se requiera. O sea, el proceso de ser más humano, de humanizarnos, es amplio, sencillo de comprender, pero difícil de hacer en un contexto donde gravitan factores cada vez más adversos. Así es. Por ejemplo, las instituciones deberían de estar vigilantes, de propugnar por un ser humano, un nuevo tipo de ser humano diferente,
luchando contra vientos y marea, porque se trata de una situación ya que se ha dejado llevar a un punto del que parece que no hay regreso. Las instituciones, las iglesias deben ser ejemplos, deben ser faros orientadores, pero vemos todo lo que ha sucedido con la iglesia, con la madre iglesia, todos los escándalos en los que se ha visto envuelta. O sea, los referentes también están en crisis. No es la conducta de nosotros la que está en crisis, también es la conducta de los referentes morales por excelencia, por siglos. Existe una crisis de referentes sociales muy acentuada. Julio, me encantó lo de la humanización a que hace alusión de manera enfática esta reflexión teológica que tú has leído. Tú recordarás cuando en nuestros años que compartimos de juventud, aquellas inquietudes literarias que aún conservamos. Tú recuerdas aquellas páginas, el arte de escribir cuentos del profesor Juan Bosch. De ese arte de escribir el cuento del profesor Juan Bosch hay una expresión que leí entonces, tendríamos nosotros 16, 17 años, que resulta inolvidable y ajustada hoy más que nunca. El profesor Bosch, al instruirnos de cómo hacer el cuento, él te preguntaba, ¿y cuál es el tema del cuento? Y él te respondía, el hombre. Y agregaba lo siguiente, que es a lo que quiero hacer especial énfasis. El hombre, porque nada interesa más al hombre que el propio hombre. Y esta expresión conserva en toda su extensión y profundidad, hoy más que nunca, hoy más que cuando lo leímos y que cuando él lo escribió, un sentido profundo de aplicabilidad en nuestro medio. Nada debe interesarnos tanto como eso que tú has leído, que llamamos humanidad. Porque la humanidad es precisamente la expresión genuina, máxima de la creación, del que es creyente y del que no lo es. Es además el gran desafío que tiene frente a la pérdida tan sistemática y para mí programada de los valores fundamentales que desarrollaron aún con dificultades principios e instituciones occidentales que si se quiere han sido hasta modélicas y que, reitero, aún teniendo serios agrietamientos y cuestionamientos en el curso de la historia, han significado avances significativos para la humanidad. El único gran personaje de la humanidad y que se celebra su nacimiento a nivel universal, porque tú dirías, bueno, pero Estados Unidos celebra el 15 de enero a Martin Luther King, pero a nivel universal, el único nacimiento que se conmemora, que se celebra, es el nacimiento de Jesucristo, porque es el Dios encarnado. Y una figura universal. Es una figura universal, es la figura más impactante que ha tenido la humanidad. He escuchado en los últimos días precisamente a algunas personas que se refieren a Pitágoras, que también, claro, hay que hacerle su gran reconocimiento.
pensador universal. Por ser un pensador universal y por el influjo que tienen las matemáticas en todo el conocimiento y todo el saber humano. Pero la presencia de Jesucristo, su ejemplo de mansedumbre, su llamado al perdón, su sacrificio en la cruz, es un llamado constante, pero no solo un llamado de esta época, es un llamado diario y es un llamado en cada instante de nuestras vidas, para si queremos una sociedad. Y el mismo Fidia, misterio de la reencarnación, el retorno de ese ente misterioso llamado Dios al hombre, es el mensaje. El Cristo resucitado, más que reencarnación, resucitado, porque como decía Pablo, si Jesús no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe, dice San Pablo. Así es. Y ciertamente Cristo hubiese sido uno de los tantos profetas del pueblo hebreo, al extremo de que sus propios discípulos que tuvieron con él 2 o 3 años al lado de él y que transitaron en todos aquellos angostos y polvorientos caminos, dudaron de la resurrección. Tomás es conocido por ello. Pero tú puedes dudar del hecho. No, tú puedes dudar de ese, que es un acto de fe, creer en ese eje central del cristianismo, que es la reencarnación, Dios hecho hombre. La resurrección. Y resurrección. Porque pero la reencarnación, yo me refiero a la reencarnación porque eso subraya, la reencarnación subraya lo humano. Sí. Se transforma en un ser humano, es acogido, se cristaliza lo divino, se encarna, que es la palabra, en un ser humano para reiterarnos a nosotros que no podemos, bajo la fe en Cristo, abandonar lo humano. Así es. Olvidarnos de que somos seres humanos, de que no debemos a eso, esencialmente a eso, a esa misión, a una misión humana trascendente. Y que estamos llamados a ser cada vez más humanos. Y estamos llamados cada vez a ser más humanos, que eso lo resume todo. Como te decía, los referentes, y Juan Bosch fue un gran referente, un gran maestro, un hombre de valores, de sección, un hombre de valores, un hombre de doctrina, en una gran amplitud de temas, y de vida humilde, que no solamente política, de vida humilde, de vida honesta, de vida ejemplar. De vida ejemplar, es decir, fue un hombre que encarnó esos principios, lo enarbolara o no, porque la encarnación de los principios, la mejor manera de expresarlo es a través de una vida límpida, de una vida pura, de una vida honesta. Y la mejor forma de recordarlo no es celebrando su natalicio, no, es siguiendo, adoptando los valores que él durante toda su vida, porque él no había forma para él, modalidad alguna, de negociar eso. No, jamás. Quizás eso selló en gran medida su acceso de una manera permanente y prolongada al poder político. Pero eso es precisamente lo que lo hizo grande, su gran capacidad ética para no ceder sus principios frente a las tentaciones del poder. Fíjate que Jesús también, Satanás, le ofrece reinos, le ofrece imperios. Jesús
Jesús lo rechaza. Y recuerda que ella proclama cuando asumió el poder, no la recuerdo textualmente, pero decía, aquel que incurra en peculado, en concusión, no importa quién fuere. No importa quién fuere, y si fuera familia mía, mucho peor. Y lo hizo porque él mismo fue al palacio de la policía en una ocasión. Se va a tener a las consecuencias. Y bueno es decir, ahora que estamos hablando de Navidad y de Navidad humanizada, que Bosch tiene unos cuentos de Navidad hermosísimos. Así mismo se llama, Cuentos de Navidad. Tiene su David, biografía de un rey, y tiene un estudio también lamentable que los bachilleres y muchos profesionales de este tiempo no conozcan las obras fundamentales del profesor Bosch. Judas Iscariote, el calumniado. De Cristóbal Colón a Fidel Castro, que es una obra voluminosa. Me he visto movido la democracia. Me he visto movido a querer escribir sobre Bosch y los libros de la Biblia. Precisamente para referirme. Sería un buen desafío, enfrentar un buen desafío. La introducción que él hace de su obra David, biografía de un rey, es hermosísima. Dice que David fue un hombre de grandes dotes y de grandes contradicciones, y que en la vida de los hombres, de tarde en tarde, las fuerzas del mal logran sobreponerse a las del bien. Y a partir de esa introducción, que es de la misma primera página que él hace de esa voluminosa y hermosísima obra, desarrolla la vida de aquel gran rey del pueblo de Israel, y su análisis también sobre Judas Iscariote, el calumniado, es muy interesante, y reitero también sus cuentos de Navidad. De esta intervención tuya, Fidias, parecería que el ejemplo es algo muy importante en este proceso de humanizar lo que se está deshumanizando, que somos todos nosotros. Y yo quisiera, antes de darte las gracias, compartir esta última reflexión de esta nota teológica que tanto me impactó anoche al leerla. En el mismo contexto de retornar a la humanidad, de que la Navidad es humanidad. No se puede ser cristiano negando nuestra realidad humana o la de otros, ni desvalorizándola. El cristianismo no desconfía de lo humano. Al contrario, se opone a todo lo que es inhumano, como la división y el odio. Más allá de los deseos, la Navidad es el momento para celebrar, valorar, recordar y rescatar nuestra humanidad. Es una nota teológica que yo se la voy a mandar a todos los amigos por correo electrónico, por WhatsApp, y va a ser la nota que voy a difundir en mi WhatsApp a todos los amigos cercanos que tengo. El compromiso de ser cristiano es comprometerse con el amor, con el perdón, con el sacrificio. Quien quiere darte las gracias por permitirme esta participación y esta comunicación con nuestro pueblo, soy yo, a ti en especial, y a este programa de calidad. Hablemos de calidad. Hablando de calidad, y creo que hemos hecho el esfuerzo para lograrlo en esta noche. Recordar las palabras de Jesús: en el mundo tendréis aflicciones, mas confiad, porque yo he vencido al mundo. Muchas gracias, Fides y Averisti,
por estar con nosotros esta noche en esta importante reflexión en estos tiempos de decadencia, en estos tiempos que requieren de verdaderos seres humanos, de una humanización de todo lo que hacemos, de que el ser humano esté presente en la Navidad. Ese es el sentido de la Navidad con espíritu, de un retorno a lo humano. Y es lamentable que se nos haya terminado el tiempo, pero regresamos. Fidia va a estar con nosotros frecuentemente en este programa 2 veces al mes para reflexionar no solamente sobre temas como este, que son de gran interés general, sino sobre otros temas sobre los que él es muy competente. Nos vemos el próximo martes de 7 a 8 de la noche en este su programa Hablemos de Calidad y otros temas, que se transmite por este canal 74. Buenas noches y muchas gracias. Gracias, Fidia. Gracias, Julio. Gracias, pueblo dominicano. GDM. Disfruta lo que ves.